Mejor Vestuario. Y los nominados son Melodía de la Muerte, Institución Educativa, San Antonio de Prado, Medellín. The Nurse, Institución Educativa, San Vicente de Paúl, Envigado. La Santa Inquisición, Institución Educativa, Marco Fidel Suárez, Andes. Temporal, Institución Educativa, Cardenal Aníbal Muñoz Duque, Santa Rosa de Osos. Y el ganador es la Santa Inquisición, Institución Educativa, Marco Fidel Suárez, Andes.